Entonces, arrancamos con el ejemplo del ANOVA monofactorial. Esta tablita, cuando ustedes vayan a defender su tesis, es esperable que la pongan. La tabla de la NOVA, la tabla del experimento, donde indiquen factores. El factor aquí es método de entrenamiento o algoritmo. Tenemos A, B, C. Y los niveles para ese factor es A, B y C. Entonces, que nos vayamos familiarizando con lo que se espera ver en un diseño de experimentos. Tenemos la tablita y los datos ya los subí al TEC Digital, entonces los tienen disponibles por ahí. Entonces, ahí tienen los datos y ya están acomodados, nada más para hacerle un copy-paste agregándole el nombre de donde se van a cargar los datos con los dos paréntesis. Ya están en el TEC Digital para que tengan el ejemplo por ahí. Entonces, verificar, instalar los paquetes que vayamos a utilizar durante todo el experimento. Entonces, acá los apuntadores, por favor, pues me indican cuando continúo, pero vamos a ver, pues, las diferentes partes que vamos a hacer en este experimento. Todos estos paquetes que utilizamos acá es para la primera parte donde hacemos el ANOVA y la segunda parte que es donde hacemos el análisis post hoc. Muy bien, entonces continuamos. Todos los paquetes que vamos a necesitar. De la misma manera que la sesión anterior, vamos a introducir la tabla. En este caso, la tabla se llama in, la leemos. Vamos a acomodar y aquí por favor apunten, esta función de R es una función eh, bastante útil, la de factor, que es para reacomodar los datos. ¿Cuándo se utiliza? Por ejemplo, a mí me dio en un momento un problema que a la hora que realizaba todos los análisis, digamos de que yo ingresaba los datos como A, B y C. Entonces, A, B y C. Y a la hora que generaba las gráficas me salía C, A, B. Entonces me salía este acá y este acá. Y eso no ayudaba para ver una tendencia ni para poder visualizar bien la información, porque si lo hubiera mostrado de otra manera, me hubiera mostrado A, B, C, que era lo que yo quería que hiciera, y uno hubiera visto algo de esta manera. Entonces la función factor, que es la que tenemos acá, nos permite pues hacer reacomodos en los datos. En este caso es para que mantenga el orden de los datos según fue ingresado. Entonces lo tenemos por acá. Tenemos mi dibujito. Y esto nuevamente vamos a ver de que todo se haya ingresado bien. Vamos a ejecutarle un summary al data. Vamos a eliminar los datos que ingresamos porque ya no los vamos a utilizar. Y nuevamente siguiendo lo que hemos visto la semana pasada. Hacemos el summarize. Entonces ya vemos, vamos a ver el tiempo de ejecución en función del algoritmo y pues varias de las métricas que habíamos obtenido en la semana anterior. Por ejemplo, vamos a tener el promedio para cada uno de los algoritmos, desviaciones estándar, el rango, esto es el rango, el mínimo y el máximo, y los cuartiles, así como la mediana. Bien, entonces le hago la consulta a Daniel. Daniel, ¿andas por ahí? Acá estoy. Muy bien, Daniel. Apuestas, viendo esos números de promedios, ¿qué decís? ¿Qué he puesto? ¿Quién es diferente? ¿O cuáles son diferentes? ¿O todos son diferentes? ¿Qué sospechas que puedan dar por ahí? Acá todos diferentes. Todos diferentes. Bien. El hecho que yo les digo que esta parte de las apuestas no es el espíritu de llegar al final y decir, ah, mira, apostamos tal o apostaste tal y te equivocaste, sino es más bien para desarrollar intuición. ¿Por qué?
Si bien a la hora de hacer ciencia, a la hora que ustedes hacen los experimentos de sus tesis, es necesario que pasen por toda la formalidad de una prueba, en un ambiente práctico o profesional, llega y se les pide tomar una decisión viendo solo eso. Y no, esos son los datos, ¿qué eso qué se hace? No, déjame sacar la laptop y correrlo en R y todo el asunto. Esto es más bien cuando les presentan los datos. Acá, aparte de desarrollar el ejemplo, vamos a ir viendo cómo varios datos que se nos muestran en estas primeras partes, podemos empezar a verles comportamientos que nos permiten llegar a una intuición bastante acertada. Entonces, por el momento pensamos, parecen todos son diferentes, pero vamos a ver qué le podemos sacar a esta clase de datos para cuando en un ambiente necesiten tomar una decisión de esa clase. Profe, Sí, una pregunta con respecto a esos datos que mostró. ajá. De la desviación estándar, Ujú. uno buscaría que más bien sea más pequeña. O sea, lo ideal es que sea más pequeña. Correcto. La desviación estándar, acordate, es la raíz cuadrada de la varianza y la varianza es la dispersión de los datos. Entre menor sea la desviación estándar, quiere decir de que los datos, en lugar de estar distribuidos así a lo largo del eje, están bien apuñaditos. Ok, entonces, si nosotros tenemos entre esos algoritmos, tuviéramos una desviación estándar muy grande, Ajá. eh, nosotros podríamos en algún punto descartar esos datos. Como que se ve como que hay mucha varianza y tal vez no aportan. Vamos a ver, y esto lo vamos a ver en la sesión. Vamos a tener datos, y esto ocurre en experimentos reales, donde la varianza es grandísima, aún así la variable de entrada sí tiene efecto sobre la variable de respuesta. Te voy a poner un ejemplo. Page from template acá. Un ejemplo feísimo que vos llegas, sacas tus datos y te da una carajada así. Este quedó muy feo. Ahí es una varianza grandísima. Es grandísima. Sin embargo, a la hora de calcular el modelo lineal, vamos a ver que tenemos un par de parámetros ahí. Sacamos un p-value, algo que se llama el R cuadrado. El R cuadrado te va a salir bajísimo, lo cual idealmente no se quiere, aunque en este caso no importa. Básicamente el R cuadrado lo que dice es, sus datos tienen una varianza grandísima. Sin embargo, el modelo te dice la variable que usted tiene aquí de entrada, sí explica en gran parte la variable de respuesta. Y hay situaciones donde esto ocurre. Entonces, descartar datos por la varianza en sí no es justificante, más bien la varianza es una propiedad de los datos, es una propiedad de los datos recabados. Lo que sí hay que tener cuidado es que datos con mucha varianza quiere decir de que los intervalos de confianza van a ser muy grandes, quiere decir que va a costar más concluir que esos datos son estadísticamente diferentes que otros. ¿Me explico? ¿Quién fue el que... Sí, sí, sí. Perfecto, Manuel. Entonces, sí, varianza grande lo que hace es que sea más difícil que esos datos sean estadísticamente diferentes que otros, pero no hay problema en que sean de esa clase. Muy bien, entonces, tomando eso que dice Manuel, vamos a ver hoy una propiedad o propiedades de la desviación estándar que nos permite llegar a conclusiones. Pero vamos a seguir. El gráfico de cajas que habíamos visto de la semana pasada, nuevamente t-apply lo que hace es sacarnos un promedio por cada algoritmo. Vamos a sacar el promedio del algoritmo ABC. Vamos a hacer el boxplot, que es el gráfico de cajas, y points lo que hacemos es pintar en el gráfico de cajas nuestro promedio, porque por defecto no lo pinta. Entonces, ya le había preguntado a Daniel
Christopher, ¿cómo ves? ¿Apuestas? Acá estoy. Muy bien. Ya ahora, bueno, sí, se mantiene la diferencia, digamos, basado en el gráfico, en realidad. Muy bien, entonces vamos a ver. E- Este se ve que apunta que es menor que este y este definitivamente lo es, ¿verdad? Acá, recordando a la semana pasada, ¿te acordás, Christopher, qué significan estos bigotes? Podría ser el rango. Es el rango. ¿Qué quiere, con rango qué te referís? ¿Qué es el rango? Digamos, el espacio desde donde inicia hasta donde se extiende. Muy bien, muy bien. Entonces, para que repasemos lo de la semana pasada es, del algoritmo A sacaste 20 puntos, 20 datos. El dato más pequeño es el que quedó acá. Acá estuvieron los demás. Y el dato más grande fue el que quedó acá. Es el rango. ¿Por qué insisto en esto del rango? Porque ahora vamos a ver un análisis de promedios con intervalos de confianza donde los bigotes no es el rango. Entonces, eso era parte de lo que les comenté la semana pasada, que cada vez que presentemos un gráfico tenemos que explicar los bigotes que son. Acá lo que vemos es el rango y algo que podemos ver de este gráfico de cajas es, por ejemplo, pareciera que B todo está incluido en A. Gran parte de C está incluido en B y por defecto casi la totalidad de C está incluido en A. Por el momento, parece que son diferentes. Vemos, hago este análisis del rango, sin embargo, puede ser de que, bueno, aquí están la mayoría de los datos, acordémonos de que este es el percentil 25 al 75, el 25 al 75, y aquí pueden haber unos cuantos datillos. Sin embargo, nuevamente tenemos que profundizar en el análisis. Aquí lo que vimos es, pareciera que sí es. Entonces, vamos a hacer un gráfico de promedios e intervalos de confianza. ¿Cómo se hace eso? Vamos a calcular en una variable, vamos a utilizar la función GroupWise Mean. ¿Qué es lo que vamos a sacar? Vamos a sacar por cada conjunto de datos un promedio. Y por cada promedio vamos a sacar un intervalo de confianza. ¿Qué es un intervalo de confianza? Un intervalo de confianza, aquí yo creo, bueno, aquí creo que lo puse, pero bueno. Tenemos una distribución normal acá. En el puro centro está nuestro promedio a una desviación estándar. Tenemos el 64,8 de los datos, el 64,8% de los datos a dos desviaciones estándar. Tenemos de acá hasta acá tenemos el 95% de los datos. Quiere decir de que el 95% de nuestros datos van a estar a dos desviaciones estándar. Un intervalo de confianza es nosotros sacar el promedio y poner la desviación estándar en ambos lados. Un intervalo de confianza de 95% quiere decir de que estos son dos desviaciones estándar y quiere decir de que con una confiabilidad del 95% los datos van a estar entre este rango. Entonces esos son los intervalos de confianza. Lo calculamos con esta función que tenemos acá. Bien, entonces, esto es meramente para el gráfico. Vamos a utilizar ggplot, vamos a ejecutarle
con la función ggplot la suma la variable que ejecutamos, que son los promedios y los intervalos de confianza, le vamos a decir qué algoritmo y que lleva a ser el promedio y todos los demás parámetros que hay que ponerle a la función. De aquí lo bonito es que a ustedes les queda el código de cómo hacer esto, pues plasmado, y cuando ustedes necesiten aplicarlo, lo pueden hacer. Entonces yo le pregunto mientras tanto a Álvaro. Álvaro, ¿estás por ahí? Así es, profe, por aquí ando. Muy bien, Álvaro. ¿Esto lo consideras memorizable? No todo, pero tampoco es tan difícil de intuir, ¿verdad? Sí, sí, sí. El punto es esto. La gracia no les voy a yo pedir en el examen, por ejemplo, memorizarse esto de ninguna manera, sino que podamos entender, porque si necesitamos hacer eso, podamos agarrarlo, meterle los nuevos datos que tenemos y poder obtener el resultado. Entonces, este es el espíritu. Muchas gracias, Álvaro. Entonces, acá lo tenemos y obtenemos el gráfico de promedios con intervalos de confianza. Se parece, ¿verdad? Se parece al gráfico de cajas, pero veamos que los intervalos de confianza son bastante distintos. Ahora que hicimos el cálculo de los intervalos de confianza, bueno, esas líneas quedaron fatalmente aquí. Hacemos los intervalos de confianza. Vemos un comportamiento más interesante. Entonces vemos que los intervalos de confianza de A y B sí se traslapan. Sin embargo, el de C no. Entonces, apuestas acá le agradecería a José Pablo. ¿Qué decís? Así, digamos, de buenas a primeras, parece que tal vez el más diferente es como C. Como C. Bien. ¿Y de A y B qué opinas? Parece que están un poco más relacionados, digamos, en alguna manera. Bueno, creo que sería repetir un poco lo que usted dijo, pero es como que A continúe B. Correcto, correcto. Perfecto. Entonces, acá te digo, estimado José Pablo, si usted llega y ve un diagrama de promedios y de intervalos de confianza, aquí los bigotes son desviaciones estándar, ya no estamos hablando de rango. Entonces, concepto, José Pablo, tenés un gráfico de promedios e intervalos de confianza, y los intervalos de confianza no se traslapan. Vos podés, con base en eso, concluir que son estadísticamente diferentes, viendo esa información. Con A y B hay que ir a explorar eso, pero por ejemplo, yo de lo que veo acá, yo ya podría decir y tomar decisiones, que es parte de lo que yo les menciono de la parte profesional, ver esto y decir, sí, estos dos compas A y C no se parecen, y A y B están en el puro límite. Entonces ahí realmente vamos a ver de que tampoco se parecen, pero si hay traslape, el hecho que haya traslape no necesariamente implica que no son estadísticamente diferentes. Puede haber traslape en intervalos de confianza y aún así ser estadísticamente diferentes. De acá la conclusión que podemos sacar es que C es diferente a B, es diferente a A. Entonces, tenemos ese nuevo concepto por ahí. Okay. Gráfico de promedios e intervalos de confianza. Y voy a dejar el video acá para arrancar con intervalos de confianza.